En octubre de 2024, México fue testigo de un evento histórico. Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta del país. Sin embargo, no pasaron muchos días antes de que sus declaraciones generaran polémica tanto en México como en España. Sheinbaum, siguiendo la línea de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que España debe pedir disculpas por los abusos cometidos durante la conquista de América, argumentando que esto es esencial para cerrar las heridas históricas y reconocer a los pueblos originarios. Pero, ¿es realmente justo pedir a un país que se disculpe por hechos que ocurrieron hace más de 500 años? Muchos hispanistas creen que no, y hay razones de peso para sostener esta postura. Pedir a España que se disculpe por la conquista es un sinsentido histórico que solo perpetúa mitos y distorsiones. Y me atrevo a decirlo claramente. España no debe pedir perdón. Esta exigencia forma parte de la tan mencionada leyenda negra, una campaña de difamación contra la monarquía española que se originó en el siglo XVI para desacreditarla a los ojos del mundo. Hoy en día, esta narrativa sigue viva, distorsionando hechos complejos y empañando lo que fue una empresa mucho más multifacética de lo que algunos quieren admitir. Primero, hablemos de la complejidad de la conquista. No fue un simple acto de opresión unidireccional de los españoles sobre un grupo de pueblos inocentes. Los mexicas, que dominaban buena parte del actual México, eran un imperio agresivo y despiadado que subyugaba y aterrorizaba a muchas otras culturas indígenas. ¿Por qué nunca se habla de las brutales campañas de conquista de los mexicas? ¿O de los sacrificios humanos en masa que realizaban para aterrorizar a sus enemigos y fortalecer su dominio? Pedir perdón a los pueblos indígenas por la conquista es, en parte, ignorar que muchos de ellos se unieron a los españoles para librarse del yugo del imperio mexica. La historia no es tan simple como buenos versus malos. El propio Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán acompañado por miles de tlaxcaltecas y otros pueblos sometidos, que vieron en los españoles una oportunidad para liberarse de un dominio opresivo. Además, pedir perdón implica asumir que la conquista fue únicamente una serie de atrocidades, cuando, en realidad, dio lugar a una mezcla cultural y genética que forma la base de la identidad mexicana moderna. Fue un proceso de intercambio cultural que dejó una herencia compartida de la que los mexicanos también son herederos. Sin la conquista, México no existiría tal como lo conocemos hoy. Así que, pedir perdón a quién y por qué exactamente. ¿Deben los mexicanos, entonces, pedir perdón a los descendientes de los tlaxcaltecas por haberse sometido a los mexicas antes de la llegada de los españoles? Otro punto a considerar es la hipocresía detrás de esta exigencia. Si España debe pedir perdón por la conquista, ¿acaso todos los países deben disculparse por sus expansiones territoriales y conquistas históricas? ¿Debería Francia disculparse por Napoleón? ¿China por la dinastía Qing? El pasado es cruento y está lleno de conquistas y conflictos, pero juzgarlo con los valores del presente es una trampa. Pretender que un pedido de perdón de España reparará siglos de historia no es más que un gesto vacío, simbólico y, en el fondo, condescendiente. Además, el perdón que exige Sheinbaum no cambiará la situación actual de las comunidades indígenas en México. Si su verdadera preocupación es mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios, quizás debería centrarse en resolver la marginación y la pobreza que enfrentan en la actualidad, más que en reclamar disculpas de una nación extranjera. El problema no es España. El problema está en la forma en que México ha gestionado, o mejor dicho, ha fallado en gestionar, los derechos de sus pueblos indígenas en los últimos 200 años. Finalmente, es crucial entender que España,
a diferencia de otros imperios coloniales, fue uno de los primeros en criticar sus propias acciones. Personajes como Bartolomé de las Casas lucharon desde dentro del propio sistema para defender a los pueblos indígenas y promover leyes que restringieran los abusos coloniales. La promulgación de las leyes nuevas en 1542, que buscaban proteger a los indígenas, es un claro ejemplo de ello. Pretender que España fue un opresor absoluto es ignorar sus propios intentos por moderar la expansión colonial y los intercambios que surgieron entre ambas culturas. En conclusión, no se trata de negar las atrocidades que se cometieron durante la conquista, sino de entenderlas en su contexto. España no debe pedir perdón porque la historia no es una caricatura de buenos y malos, ni una telenovela donde una disculpa puede borrar siglos de eventos complejos. El verdadero reto está en dejar de lado las visiones simplistas y mirar hacia el futuro, construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo y el reconocimiento de una herencia compartida que no puede ser reducida a un simple perdón.